Hola a todos. Pues nada, eso es lo que pasa cuando vivimos en el mundo que le llaman de la posverdad, del mundo fake y todo ese tema. Cuando tenemos un gobierno que encima aquí en España lo usa a diario, pues es lo que ocurre, ¿no? Cuando quieren imponer un relato y quieren imponerte su relato, sus ideas y te quieren machacar hasta que te creas lo que a ellos les interesa que te crees en el momento que les interesa que lo creas, porque después se dicen tan ricamente, o sea, Pedro Sánchez y su gobierno es una constante mentira, una tras de otra, es decir, es mentir, 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 desdecirse, decir A y luego es B, etcétera, etcétera, pues bueno, pues es lo que pasa. Ahora, resulta que están firmando y celebrando en el mundo un plan de paz para la guerra de Gaza, pero no habíamos quedado en que era un genocidio a secas. Si acabamos de quedar ayer, o sea, ayer o antes de ayer, estaba Pedro Sánchez, Podemos, toda la caterva esta, Bildu, los Bildutarras, todo lo que tiene ahí de gobierno, diciendo y machacando una y otra vez en los telediarios que es un genocidio, un Estado genocida, un genocidio. Y ahora resulta que se está haciendo un plan de paz para parar la guerra. ¿Pero en qué quedamos? ¿Es una guerra o es un genocidio? Porque si es una guerra no es un genocidio. Si es un genocidio no es una guerra. Entonces, a ver, ¿para los genocidios hacen planes de paz? No lo sabía yo esto. ¿Desde cuándo se hace un plan de paz para parar un genocidio? Quiero decir, si es una guerra, es una guerra. Y entonces sí que es lógico firmar un plan de paz y acordar unos términos para acabar una guerra. Pero si es un genocidio, esto no se para, ¿no? Solo se para con la destrucción total y absoluta de uno de los adversarios o, digamos, con la intervención de unas fuerzas extranjeras que acaben con el régimen genocidiario, ¿no? El que genocida al otro, ¿no? Como se hizo con los nazis de Alemania, ¿no? Se acabó con ellos y se acabó el genocidio de judíos y de comunistas y de todo lo que genocidaban, digamos, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué ocurre? Aquí no se acaba con el régimen de Netanyahu, no se acaba con el Estado judío y se acaba con una guerra. Entonces, ¿qué era? ¿Una guerra? Y no era ningún genocidio, entonces. Es que, claro, las mentiras tienen las patas muy cortas. Y a esto les ha durado lo que ha durado la flotilla, vamos, o sea, lo que ha durado la expulsión de la flotilla. O sea, y encima son tan torpes que por el afán de hacer vacaciones por el Mediterráneo, porque es lo que era la flotilla al fin y al cabo, sobre todo la flotilla española que salió de Barcelona, ha sido una especie de vacaciones en el mar, han tardado tanto en llegar que han llegado justo cuando la paz. Entonces ya se ha quedado totalmente diluido el mensaje, se ha quedado diluido totalmente la flotilla, se ha quedado diluido totalmente la tontería que llevaban encima y toda la chorrada del genocidio y de abrir un pasillo humanitario y bueno, en fin. Todo se ha quedado en nada. En ese caso, por la tardanza y porque, bueno, desde un principio estaba claro que era un montaje patatero. Esto de la flotilla, ¿no? Entonces, claro, ese es el problema. Cuando uno quiere contar relatos, cuando uno quiere controlar el relato, cuando uno vota en el Parlamento delitos de odio a medida, cuando quieres controlar, digamos, y vender un relato que te vaya bien a ti, además encima con la torpeza de que vas montando relatos temporales, o sea, es decir, lo justo para que te dure a ti una legislatura o para sobrevivir un mes más en el gobierno, que es lo que hace Pedro Sánchez y tal, pues es lo que pasa, que todo tiene, claro, las mentiras tienen las patas muy, muy cortas. Entonces, claro, que se haya producido o que se produzca una especie de limpieza étnica, que haya una especie de, digamos que probablemente crímenes de guerra o lo que sea, no quiere decir que haya un genocidio. Y por mucho que repitáis genocidio, 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 lo podéis estar diciendo todo el día, todas las horas, de lo que quieras. Pero al final, la verdad es la verdad. Y la verdad es que desde el principio eso ha sido una guerra, provocada además por Hamas, el 7 de octubre de hace 2 años. Esa es la única verdad. Una guerra donde detrás estaba Irán, donde detrás de esta guerra estaba el RQR del mundo, digamos, musulmán radical, que no quiere
bajo ningún concepto, los hermanos musulmanes, Al-Qaeda, el ISIS, toda esta gente no quiere bajo ningún concepto que exista un Estado llamado Israel que controle de alguna forma Jerusalén, que es lo único que les importa, no les importa nada más que Jerusalén, nada más, lo que le llaman ellos Al-Quds. De hecho, lo recordaré todas las veces que es necesario, igual que ellos dicen la palabra genocidio, genocidio, genocidio hasta en la sopa, yo recordaré toda la vida que el grito de guerra del 7 de octubre de hace 2 años no era liberar Palestina, por Palestina, Freedom Palestina, no, era Allahu Akbar y luego el no sé qué de Al-Quds. En árabe no sé cómo se dice, pero Al-Quds sí que, o sea, Al-Quds es Jerusalén en árabe, pero no sé qué decían, liberación de Jerusalén, en definitiva. Liberación para el Islam, o sea, para que el Islam radical se instale ahí y para hacer un califato radical, etcétera, etcétera, y para que digamos, el Islam sea la única ideología supremacista que domine en esa región, ¿vale? Repito, el Islam radical, ¿vale? Así que es lo único que existe en Oriente Medio, de hecho, no hay otra cosa que Islam radical ahí, o sea, Islam moderado no, prácticamente no existe ya en el Oriente Medio, ¿vale? Así que realmente, como digo, repito, las mentiras tienen las patas muy cortas, la verdad se acabará imponiendo, como siempre, se acabará imponiendo los relatos, porque además hoy en día, afortunadamente desde 1940 ya, todo queda documentado, filmado, hay millones de testigos, porque las guerras ya se hacen con miles y miles de gente que además son reservistas, o sea, gente normal y corriente, así que ya no se puede ocultar nada, ni se puede vender un relato, ni que seas el ganador de la guerra tampoco puedes vender y imponer tu relato. Es decir, esto de las mentiras duran lo que duran. Dura lo que duran y se acaba descubriendo la verdad y además bastante rápido porque todo quedó filmado. Además, afortunadamente el 7 de octubre de hace 2 años quedó filmado por ellos mismos. Los gritos que pegaban quedaron filmados, lo que decían quedó filmado, o sea, quedó todo registrado, filmado. Así que el acto de guerra genocidiario, que eso sí que era un acto de guerra genocidiario que declaró Hamás a Israel, queda totalmente, digamos, documentado, filmado, grabado, patentado, etcétera. Las intenciones estaban clarísimas. La prueba está que después enseguida entró en guerra Hezbollah, entró en guerra los hutíes del Yemen, entró en guerra Irán, el mismísimo Irán. Se intentó con el Al-Julani ese que no lo han querido vender como un moderado, entrar desde Siria también, por parte de Turquía, que son los promotores del Al-Julani ese de Siria. En fin, que ha quedado todo registrado, patentado, etcétera, etcétera. Y todo era porque todo este mundo musulmán radical nunca quiso el acuerdo de Abraham, que era como patentar a Israel para siempre en el mundo, en Oriente Medio y en el mundo árabe. Y en el mundo musulmán, digamos, no radical, ¿vale? O sea, era aceptar Israel como Estado-nación, era, digamos, homologarla, y esto era insoportable para esta gente, y por eso declararon la guerra de hace 2 años, del 7 de octubre de hace 2 años. Y eso siempre fue una guerra, siempre fue una guerra. Y lo que sí pasa es que es verdad que el ejército israelí, comandado por Netanyahu, en Gaza, optaron por esa presión continua y esa especie de, se podría decir, prácticamente o de amenaza de limpieza étnica, porque al final no se ha llevado a cabo, para poder ver si presionaban a Hamás y estos liberaban a los rehenes, o estos, digamos, firmaban un plan de paz liberando a los rehenes, ¿no? Que finalmente es lo que han conseguido. O sea, es decir, que se puede criticar todo lo que uno quiera al ejército de Netanyahu, se puede criticar que haya, digamos, como jamás tenía previsto, por otra parte, machacado a la población gazatí, estuviera esta armada o no, hubiera inocentes o no. Eso se puede criticar y se debe criticar porque no deja de ser un crimen de guerra. Pero la táctica, cuando juegas en campo de radicales, que no les importa, que son los primeros que les importa un huevo su población, que instrumentalizan su población y la utilizan única y exclusivamente para la guerra,
¿vale? No tiene otro fin. O sea, la población para ellos es simplemente un vivero, una cantera de futuros terroristas, de futuros combatientes, y una cantera que sirve también para futuros mártires, es decir, para poder presentar luego a la televisión occidental, a los podemitas de turno, a toda esta gente bien pensante, muertos sobre la mesa. Si pueden ser niños, mejor que mejor. Si pueden ser bebés, ya premio bingo. Si pueden ser mujeres embarazadas, premio bingo total, y etcétera, etcétera. Y eso es la triste realidad, la horrible realidad, ¿vale? Que se vive en Gaza. Es decir, un grupo de guerrilleros locos, fanáticos, que dicen luchar por la liberación de su pueblo, que utiliza a su pueblo con esa excusa para cantera de futuros combatientes y para futuros mártires que con un poco de suerte el ejército israelí machacará y bombardeará, etcétera, etcétera. Esa es la realidad, esa es la triste realidad de esta guerra, que siempre ha sido una guerra de locos, una guerra de extremistas, de fanáticos, por las dos partes diría yo también, porque por la parte israelí no pocas veces se ha sido muy intransigente, muy fanático también en muchos aspectos. Así que realmente esa es la historia, esa es la historia. Y hay un plan de paz, pues claro que hay un plan de paz, porque hay una guerra entre dos facciones. Así, cuando hay una guerra, pues se hace un plan de paz. Si fuera un genocidio a secas, primero, que el genocidio ya se habría acabado hace mucho tiempo, si fuera un genocidio, porque es que tenían los medios, tenían las armas y tenían la posibilidad de arreglar esto en nada, en un mes y medio, ¿vale? Si ha durado 2 años, porque la intención no era genocidar, ¿vale? La intención era desgastar, machacar, de forma, digamos, lo más quirúrgica posible, pero la intención del ejército israelí siempre ha sido el machaque, la destrucción, el machaque, y ha sido poco a poco, durante 2 años, es decir, no cedes a mis exigencias, te rompo un barrio, no cedes, te rompo otro barrio, no cedes, te rompo otro barrio y lo peino, te rompe otro barrio y lo peino, no, sigue sin ceder, otro barrio, así hasta destruir toda Gaza prácticamente. Y solo cuando han visto que ya no quedaban nada en pie, y solo cuando se han visto acorralados, que ya el ejército solo era ya entrar en el último barrio para limpiar de los últimos combatientes, han cedido a la paz. O sea, es decir, que también hay que hacer la lectura correcta de lo que ha pasado ahí. Es decir, simplemente ha sido un machaqueo entre dos locos fanáticos que uno decía bueno, por la parte israelí, yo entiendo que al final, digamos, han llegado hasta ahí, porque es que ha sido un juego de nervios por parte de los terroristas de Hamas desde un principio para llevarlos hasta ahí, ¿no? Y yo entiendo, es que a mí siempre me ha recordado esta guerra, me ha recordado la película esta famosa donde Mel Gibson hace de hombre multimillonario que le secuestran a un hijo, ¿no? Y en vez de hacer a todo lo que todo el mundo esperaba que hiciera, ¿no? Que es pagar y ceder a las exigencias del secuestrador, me acuerdo que el tío, y así empieza la película, dice, no voy a pagar. Entonces el secuestrador se queda súper flipado, ¿no? Y dice, pero ¿cómo un hombre tan rico como usted no va a pagar? O sea, ¿cómo que no paga, no? Si no le estoy pidiendo toda su fortuna, le estoy pidiendo solo, yo qué sé, por ejemplo, 5 millones de dólares o 6, ¿no? Y el tío se planta y dice que no va a pagar, y que no paga. Y entra en una guerra directa con los secuestradores, ¿vale? Hasta el punto que va él personalmente a investigar con los policías, a buscar, y al final se enfrenta al secuestrador y lo mata, ¿vale? Previamente a haber quemado su casa, no sé si le secuestra él también a su vez a alguien de su familia, del secuestrador, porque llega a saber quién es y todo. En fin, entra en una guerra sucia total, ¿vale? Hasta que al final recupera a su hijo con una oreja menos y un dedo menos, me parece, pero recupera a su hijo vivo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues a mí esta guerra me ha recordado totalmente a esa película, ¿no? El hartazgo ya de decir, pues ya no pago, se acabó, o sea, no pago el precio. O sea, el precio era, evidentemente, como siempre, liberar a, no sé si eran... Las primeras exigencias de Hamas eran algo así como, libérame 200.000 presos o 100.000 presos, dame no sé qué, dame no sé cuántas y dame no sé quintos y te libero no a todos, a la mitad de los rehenes, por ejemplo, ¿no? Y claro, harto ya de exigencias de locos, de fanáticos, pues el otro se volvió fanático perdido y loco perdido. Y entonces ya teníamos una guerra entre dos fanáticos. Uno fanatizado y el otro fanático desde siempre, ¿no?
Así que realmente esa es la historia para mí, esa es la historia que ha pasado, ni más ni menos. Y que espérate, que hoy para mí no es el último episodio y este plan de paz lo veo muy, muy, muy precario y no sé yo si se va a llevar a cabo durante mucho tiempo. Esperemos que sí, tanto para la población kazatí, que es la primera en sufrir y la que más sufre, como para la población israelí, que al fin y al cabo también envía a sus hijos a la guerra y tal. No hay que olvidar que me parece que van por 1.000 muertos, 1.000 bajas y 2.000 heridos dentro del ejército israelí, que son al final niños, chavales jóvenes, reservistas, la mayor parte de los que mueren. Así que hay muchas familias enviudadas también y muchas novias enviudadas y mujeres o mujeres jóvenes, aparte de israelí también, aparte sin contar el 7 de octubre y todo lo que pasó, etcétera, ¿no? Así que por el bien de ambas poblaciones, pues espero que sí, que la paz dure, pero ya te digo, yo no las tengo todas conmigo. Pues nada, una vez dicho todo esto, una vez dado mi opinión sobre ese tema de la paz, de la posible paz, pues lo voy a ir dejando ahí, porque yo pretendía que fuera cortito y al pie, que digo yo. Como digo siempre, no dejar de comentar, no dejar de poner los pulgarcitos arriba si os gusta el análisis, porque el algoritmo últimamente está muy duro. Y nada, y como digo siempre, cuidaros mucho y hasta la próxima. Chao, chao.